Nos metemos en la primera entrevista de esta mañana. Como les contábamos, se registró un aumento del 55% de las situaciones de violencia hacia niños, niñas y adolescentes. Para interpretar estos datos y conocer cuál es el estado de situación, es que recibimos hoy a María Elena Mizrahi, directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAV, del Instituto del Niño y el Adolescente del Uruguay, del INAU. Bienvenida, María Elena. Hola, muchas gracias. Buenos días. Bueno, vamos a contextualizar un poco esto, ¿no? Son casi 4.000 niños, niñas y adolescentes que sufrieron diversas situaciones de violencia, pero en este contexto de pandemia, ¿no? Donde el sistema educativo no estuvo trabajando con presencialidad en varios periodos y es uno de las vías de entrada y de detección de estas situaciones. O sea, ¿cómo debe interpretarse o tomarse este aumento? Bien. Nosotros en un principio, justamente por el tema de la emergencia sanitaria, es que definimos por primera vez presentar a los 6 meses. Nosotros siempre presentamos los 25 de abril, que es el Día Mundial, y hacemos en realidad el corte del año. Pero queríamos saber, a partir de lo que pasó en el 2020, que ahí sí no hubo casi nada de presencialidad, y también los equipos de territorio hubo un repliegue importante, cómo habíamos estado y si habíamos tenido la capacidad de captar en el primer semestre de este año. Y lo que vimos es que si bien no hubo presencialidad plena, hubo presencialidad, los centros estuvieron abiertos, los CAIF, los clubes de niños, los centros de adolescentes, el liceo, y ahí nosotros en realidad vimos, y nosotros también recibimos muchas derivaciones del Poder Judicial, ¿no? Ante denuncias. Entonces ahí es que vimos que en este corte nosotros tuvimos 1.398 situaciones más que en el semestre del 2020. Y eso fue lo que para nosotros, en definitiva, primero como siempre, hace a sensibilizar y a plantearnos qué es lo que nos está pasando cuando hay violencia hacia los niños, niñas y adolescentes. Nos importa presentar estos datos porque estos datos, en definitiva, siempre hacen a la sensibilización y a poner el tema sobre la mesa, estar hoy en los medios, y es por eso que lo hacemos. Más allá de que, aparte de los datos, atrás de cada dato, obviamente que hay una niña, un niño y un adolescente. Estos no son denuncias, son niños que no solo el INAU atendió, eso también es importante. El sistema, si bien lo coordina INAU, está el sector salud, está el sector educativo, con sus técnicos, está el Ministerio del Interior, o sea, y la Fiscalía General de la Nación. Hay varios componentes del Estado que coordinamos las acciones una vez que se detecta una situación, y a partir de ahí, obviamente que se da un recorrido de las niñas y de los niños por cada una de estas instituciones. Entonces, ¿a qué se lo pueden adjudicar este incremento? ¿A la no presencialidad y que los centros educativos de salud y demás, porque también la atención no fue tan presencial en los centros de salud, que se puedan ir detectando esas situaciones, o efectivamente el confinamiento, entre comillas, que tuvimos generó otras situaciones de violencia? Sí, nosotros a veces suponemos que sí, que en definitiva el tema de estar como más aislados y sin referentes adultos, que nosotros siempre decimos protectores, porque puede haber un conflicto en una familia, pero la tía, la abuela, la madre, en realidad pueden en alguna medida ser como el lugar donde los niños lo puedan plantear, y que ni hablar los centros que para nosotros son centros de protección, como son los centros educativos en todos sus niveles, formal y no formal. Entonces consideramos que no podemos medirlo. En el mundo ahora están habiendo estudios, sobre todo en impacto en la salud mental de los adolescentes con respecto al tema de la pandemia, pero bueno, es como muy cercano el fenómeno como para poder tener como datos concretos. Pero sí creemos que el aislamiento hace que los niños no tengan un lugar de referencia para plantear, porque aparte nosotros siempre estamos hablando de violencia dentro del ámbito familiar. Entonces eso, en definitiva, también es, digamos, como una variable de la violencia bien específica. Y ni hablar que el contacto con otros, y lo que nosotros siempre llamamos referentes adultos protectores, son los que le dan la posibilidad a los niños de decir qué es lo que le pasa y llamar a los equipos. Cuando tú haces, en realidad la atención primaria de salud también juega un papel muy importante en lo que es la red de protección y la red de atención sobre todo. Y bueno, y obviamente con la emergencia sanitaria eso no estuvo presente en los territorios. Pero nosotros como CIPIAV y los técnicos que trabajamos en violencia, hubo una reconversión bastante importante de poder seguir, por lo menos nosotros desde la coordinación, atendiendo a los equipos de forma virtual y los equipos estando en el territorio. O sea, no se abandonó por parte, por lo menos, de equipos de INAU y de otros equipos que trabajan en el territorio, el territorio. Eso también es un lugar de la parte más comunitaria donde también se detectan situaciones.
En cuanto, tú lo mencionabas, creo que son 9 de cada 10 situaciones ocurren dentro de los referentes familiares, ¿no? Situaciones de violencia. ¿Hubo algún cambio en las edades, por ejemplo? O sea, normalmente eran niñas, ¿no? Ahora se trasladó un poco más a la adolescencia, las situaciones de violencia. ¿Cómo abrimos, digamos, los datos dependiendo un poco de las edades? Eso a nosotros nos llamó la atención porque, a ver, en este proceso que nosotros empezamos a dar datos como país, no teníamos datos recién en el 2007, y en el 2007 empezamos solo con el área metropolitana. A partir de tener datos país, nosotros siempre teníamos digamos, de 6 a 12 años era donde nosotros más podíamos recepcionar. Y yo siempre digo que eso tiene que ver con la institucionalidad del país, que es la escuela pública como una política universal. Empezamos a trabajar en el despliegue de primera infancia que se dio en los últimos años y que sigue presente. Empezamos a detectar, que para nosotros es grave, las situaciones de 0 a 3 años. A partir de ahí nos dimos los mecanismos. Pero sí teníamos un déficit con la adolescencia. Y yo creo que en esta es la primera vez que los adolescentes, que en definitiva ahí sí tenés una feminización muy clara de lo que es la violencia, y hay un corte porque en las edades más tempranas es 46, 54, entre varones y niñas. En la adolescencia no, porque empieza todo el tema de la preadolescencia y las situaciones abusivas. Y esta vez pudimos captar. Yo creo que, si bien los cambios culturales, nosotros creo que los seguimos que tener trabajando, creo que las adolescentes y los adolescentes hoy tienen más conciencia de sus derechos. Y eso les permite, en alguna medida, poder hablar más de lo que les pasa o poder referir a algún referente adulto a las cripto, a algún lugar donde se encuentran, para poder decir las situaciones y decir basta a situaciones que habían sido o que empezaron en la infancia, porque también tenemos las situaciones abusivas, por lo general son de largos procesos, para que los niños lo puedan, las niñas, los niños lo puedan contar. Y me parece que, bueno, que hoy eso es como una... Ojalá que no nos equivocamos en la teoría y que sea parte de la esperanza que tenemos, que, bueno, que haya también un cambio, en realidad, cultural con respecto a lo que son sus derechos, a exigirlos y de actuar en consecuencia después. Ahora, la pandemia, la emergencia sanitaria, el confinamiento, ¿incrementaron nuevos casos de violencia? Bueno, eso es lo que nosotros, posiblemente porque, sí... seguramente hay muchos que, como decías tú recién, venían generándose o ese tipo de abusos se venían sosteniendo en el tiempo, pero casos nuevos que se pudieron detectar y sobre todo este año, de algo que ya se venía arrastrando desde 2020. Siempre nosotros, para serles sincera, lo cual no es algo que nos parezca bueno, pero es la realidad, nosotros siempre captamos situaciones con etapas de cronicidad importantes. Nosotros no captamos situaciones en el primer momento, a no ser violencia física que se dé en un momento determinado y que cuando llegue al centro educativo un vecino ve, entonces ahí sí en realidad se interviene. Pero sobre todo las situaciones de abuso, por lo general, cuando las niñas y los niños empiezan a ver qué es lo que les está pasando, también por cómo es el fenómeno abusivo, es porque ya sucedió un tiempo en la vida de los niños, lo cual es complejo después para todo lo que viene a ser el trabajo de reparación con esos niños, porque el daño ya está muy instalado. Y ahí está bueno repasar cuáles son los tipos de violencia más frecuentes, ¿no? El primero es el emocional. Claro, nosotros lo que pasa es que ahí tenemos, y siempre lo aclaramos, el emocional es el 100%. El tema que para nosotros, como sistema de información, la primera, digamos, el primer síntoma o el primer detonante es emocional. A partir de ahí los equipos empiezan a trabajar, pero los que trabajamos con familias sabemos que nosotros ingresamos a trabajar con una familia y encontramos múltiples variables y a veces múltiple vulneración de derechos. Y hay violencias que conviven en una misma familia y en una misma niña o en un mismo niño o adolescente. No es solamente, entonces, porque si hay violencia física y abuso, hay violencia emocional. Entonces, pero en realidad, por ejemplo, tenemos un 22, siempre oscila entre un 22 y un 24%. Ahora, en el trabajo mucho más ajustado que tenemos con la unidad de víctimas y con la Fiscalía General de la Nación a partir del nuevo CPP, nosotros hemos podido captar y sobre todo iniciar procesos judiciales más efectivos con respecto a las situaciones de abuso sexual o explotación sexual comercial. Entonces, en realidad, a nosotros igual es un porcentaje alto dentro de los 3.900 y el año pasado nosotros trabajamos, a pesar de haber pandemia, con 4.911 situaciones. Claro. Sí, sí. Ahora, María Elena, sobre todo me importa en base a estas cifras, ¿no? ¿Cómo puede hacer un familiar, un amigo, un compañero, sobre todo teniendo en cuenta esta feminización, ¿no? de la violencia, sobre todo en adolescentes,
para detectar ese tipo de situaciones? ¿A qué tenemos que prestar atención y qué garantías también? Digo, hay casos intrafamiliares que uno muchas veces no sabe cómo actuar, no sabe cómo hacer frente a esa realidad, cómo se contiene. Sí, lo que aparte los especialistas, los psiquiatras, los psicólogos lo que dicen es que cuando hay un cambio, por ejemplo, también en el centro educativo, cuando hay un cambio de actitud de los niños, ¿viste? O pasa a ser como muy retraído o pasa a tener conductas, ahí siempre te tenés que preguntar qué es lo que pasa, cuando hay determinados cambios. Con respecto a la familia, nosotros lo que siempre planteamos es que pueden en definitiva ayudar y son muy importantes. Nosotros, si bien tenemos el 0800 50 50, que es para denunciar, que es la línea azul, nosotros a veces consideramos que es mejor para el proceso que después se inicia, que es un proceso largo, que la familia se contacte con algunos lugares que sean de referencia a los niños. Si el niño va al CAIF, que se contacte con el equipo del CAIF. Si va a la escuela, con los equipos de escuelas disfrutables, con la directora, con la maestra. ¿Por qué? Porque a nosotros después nos permite armar el mapeo de la familia y conocer más datos que una denuncia anónima y nos permite saber con quiénes podemos contar, y eso es fundamental. El acompañamiento afectivo de las niñas, de los niños y los adolescentes en todo este proceso, que es un proceso muy duro, porque uno se tiene que poner en el lugar de saber que está diciendo que alguien, que es su referencia afectiva o su referente primario, le está haciendo un daño cuando debe que protegerlo. Entonces, es muy contradictorio también lo que las niñas o los niños pueden sentir ante esta situación. Entonces, para nosotros contar con referentes adultos positivos y que tampoco, yo sé que aparte es como muy angustiante y a uno lo desespera, pero a veces uno tiene que ponerse como a pensar un poquito con quién contacta, porque a veces hacer un mal movimiento lo que hace es empeorar la situación en vez de mejorarla. Me llamó la atención el porcentaje de negligencia, ¿no? 24%. No recuerdo en otros años si es parejo, pero negligencia es que los adultos no se hacen cargo de los niños, ¿no? Y por lo tanto se ejerce una violencia ahí al no cuidarlos. Exactamente. Sí, nosotros siempre en negligencia tenemos como un 20%. Por lo general son situaciones que los equipos captan o que las escuelas captan de descuido de los niños. Lo que nosotros sí siempre aclaramos con respecto al tema de la negligencia, que aparte está en la ley, es que en realidad no es que nosotros, digamos, tengamos como una mirada punitiva con respecto a familias que no pueden dar el cuidado. Nosotros cuando hablamos de negligencia es quienes nosotros pudimos haber llevado el servicio de salud, haber atendido a los niños y en realidad no lo hicimos por diferentes problemas que tenemos, pero no por un problema socioeconómico, que eso es importante, porque a veces hay familias que no pueden cumplir con determinados requisitos de sostén, pero porque tienen que ver con vulnerabilidades y con problemas socioeconómicos. Entonces sería penalizar otra violencia más que en definitiva engloba a toda la familia. Entonces cuando nosotros decimos, bueno, cuando hay negligencia es cuando en definitiva no se pueden dar los cuidados y están las condiciones materiales para poder hacerlo. Y eso sí existe. Es un tema que nos preocupa y bueno, y los equipos lo que se hacen es acercar a esa familia para tratar de reforzarla, porque la lógica siempre de nosotros es que esa familia, bueno, primero cesar la violencia y que esas familias puedan seguir funcionando como tal, no cuando hay un perpetrador o un abusador sexual, que eso ni hablar va a la justicia, pero si hay negligencia, alguna situación de violencia en realidad como más cotidiana, bueno, poder trabajar para que la familia pueda reagruparse y después hacer un seguimiento, que eso es lo que a veces nos cuesta mucho. Bueno, justamente te quería preguntar la otra pata de todo esto, que son los servicios, ¿no? Primero, las personas que forman parte de los equipos, ¿qué perspectivas tienen de estar trabajando en algo que no disminuye, ¿no? Sino que aumenta, probablemente porque mejoró la detección, pero bueno, también puede ser muy desestimulante, ¿no? ¿Qué advierten ustedes que hay que cambiar como estrategia, reforzar capacidades? Sí, nosotros creemos que como país mejoramos mucho ya desde muchos años en el tema de la detección, porque pusimos el tema sobre la mesa, lo hablamos, somos conscientes. Cuando yo empecé a trabajar en esto hace tanto tiempo, no era un tema. O sea, nosotros llegábamos a trabajar con las familias por otros motivos, por sostenes o apoyos del Estado, y el tema de la violencia no estaba presente. Después que empezábamos a trabajar, bueno, y eso se empezó como... También el movimiento feminista hizo en realidad un corte muy importante planteando el tema de la violencia de género. En realidad los operadores sí tienen niveles de frustración altos. Trabajar con violencia en realidad te atraviesa mucho, porque aparte estamos hablando de niños y adolescentes, que en definitiva son como los más débiles de esta cadena humana. Y también es un tema que no te abandona mucho, entonces el desgaste
es bastante grande, porque es raro que haya una situación de violencia, un técnico lo llamen y no pueda no atender, por ejemplo. Entonces sí, nosotros decimos que necesitamos, obviamente, como siempre, más técnicos, más servicios. Los servicios de territorio son muy importantes para poder detectar las situaciones y trabajarlas en el lugar. Nosotros siempre decimos que un niño pase a protección del Estado debe ser la última alternativa que tengamos, y eso lo estamos coordinando y trabajando con el Poder Judicial, poder ofrecer otras alternativas. Pero sí, es un trabajo donde tenemos el seguimiento a largo plazo, a partir de que no siempre tenemos los recursos suficientes. Se hace difícil porque son seguimientos hasta de un año y medio, donde tú tenés que estar acompañando a la familia, sosteniendo, ni hablar cuando hay un proceso judicial. Y después toda la parte que como país tenemos es el tema de la reparación de daño como más psicoterapéutica, que si bien nosotros tenemos organizaciones no gubernamentales trabajando en convenio con INAU, tenemos 2 dispositivos de atención en Maldonado y en Artigas del Estado, tenemos en realidad el apoyo de los equipos de violencia, pero obviamente tenemos un déficit para estos procesos de tratamiento, sobre todo en las situaciones más agudas, ¿no? Donde primero se hace un diagnóstico, se cesa la violencia y después habría que entrar en un proceso a largo plazo de sostén más terapéutico, como para que los niños puedan revertir, porque se puede revertir estas situaciones, que esa es la esperanza que nos queda, ¿no? Ahora, si son bien atendidas, ¿no? En ese trabajo interinstitucional, ¿se puede trabajar en coordinación con Fiscalía? ¿Se está haciendo, de hecho, en el seguimiento de muchísimos de los casos? Totalmente. Nosotros, en realidad... Y el apoyo de la unidad de víctimas, me imagino, que también es fundamental. Cotidianamente. En realidad, nosotros tenemos lo que llamamos Comité de Recepción Local, que si bien INAU coordina el sistema, en realidad no es, por suerte, la única institución, porque INAU no debe ser el único que se haga cargo de la situación de violencia, sino que en realidad debe ser una política pública, porque el sector salud, insisto, jugó un papel, y a partir del nuevo CPP los fiscales se incorporaron muchos a los comités de recepción del CIPIAB. Eso ayudó muchísimo a todo lo que ha sido el proceso y cómo nosotros los técnicos también nos posicionamos y aprendemos de cómo judicializar y qué es lo que en definitiva la justicia necesita para después hacer justicia, que a veces eso a los de las áreas sociales nos cuestan. Y con la unidad de víctimas ni hablar. Por ejemplo, ahora hubo un intento de feminicidio. De acuerdo a las edades, supongo que no hay niños, pero en definitiva uno de los temas que nosotros estamos trabajando con la unidad de víctimas, con la Facultad de Psicología, CIPIAB y con el apoyo de UNICEF, es justamente cuando hay feminicidios, todo el trabajo que se debe hacer, que no lo teníamos visualizado, con los niños y las niñas que quedan huérfanos de feminicidio, en los feminicidios íntimos. Porque era una problema. Todos los días vamos viendo que hay problemas a los cuales no estábamos dando respuesta o no teníamos la mirada, porque el feminicidio es de un impacto tan fuerte y nos perdíamos el impacto que implica también en el entorno y sobre todo si hay niños. Entonces, bueno, estamos trabajando sobre cómo atender y cuáles serían las rutas, y el apoyo de la Facultad de Psicología es bien importante para ver los procesos de tratamiento de un impacto tan fuerte como que a un niño le mantele a la madre. Sí. Marilena, ya para cerrar y haciendo referencia a un mensaje de los tantos que han llegado mientras hacíamos esta entrevista, ¿qué pasa con la violencia que se da en la órbita de INAU, ¿no? Se ha mencionado una vez y otra también situaciones de violencia en hogares de acogida, en situaciones, ¿no?, de hacinamiento, que también es violencia, o maltrato por parte de técnicos. ¿Se aborda esos temas también desde el CIPIAB? ¿Se aborda? No, desde el CIPIAB no se abordan esos temas, pero INAU hace 4 o 5 años creó un mecanismo para denuncia de la violencia intrainstitucional. Acordemos que ese es un fenómeno que se da también, en realidad, por el tipo de institución y cuál es, en realidad, la forma organizativa. Muchas veces, si bien se intenta cambiar y los proyectos son diferentes, de temas tutelares. Después hay otras tensiones que implica, en realidad, los establecimientos de 24 horas que tienen que ver con su cotidiano. Y sería bastante largo, pero bueno, la idea es que eso no suceda, poder denunciarlo. Sabemos que existe y que no debe existir. Ese es el tema. Se creó este mecanismo que es Meravi, en realidad donde ahí se presentan las denuncias y hay un vínculo muy importante, a mí me parece que eso también es muy bueno, de la mirada de la institución de los derechos humanos, que por lo general son quienes presentan los informes a INAU, porque es ahí que es un lugar como, digamos, como por fuera, porque cuando hay
Me parece que es interesante saber que cuando hay violencia en las instituciones está bueno la intervención externa, porque uno está demasiado implicado para poder verlo. Y bueno, y también toda la parte de los corporativismos, bueno, entonces que la institución de derechos humanos siempre haga informes y tema con Meravi y ahora con el directorio del INAO como con el directorio pasado los informes para poder tomar las medidas y son las autoridades quienes deben tomarlas. Muchas gracias por estos minutos. Por favor, gracias a ustedes.